Gracias, muchas gracias, María. Yo también me encuentro muy contento. Me encuentro muy contento porque definitivamente que estos temas no es nada más claro sino que es un tema que abarca todo. En el plano, como por ahí les decían mis alumnos hace ratito, una cuestión de una oración que compiló Ramón en este libro tan precioso que se llama Talocan Tata, Talocan Lana, dice nuestras raíces, de un pueblo indígena de México. A mí me gustaría, se llama Talocan Tata, Talocan Lana, nuestras raíces, pero Farías Simón de un indígena. Y me gustó mucho, después de los agradecimientos viene una cita de Michel Leal que me gustaría iniciar con ella. Dice, en una forma sumaria, en una fórmula sumaria, podría decirse que las aguas simbolizan la totalidad de la espiritualidad. Son fonts et origine, la matriz de todas las posibilidades de existencia. Entrecomillado, agua es la fuente de toda cosa y de toda existencia. Dice un texto indio, sintetizando la larga tradición védica, las aguas son los cimientos del mundo entero, son la esencia de la vegetación, el elixir de la inmortalidad, semejantes a la ámbrita, aseguran larga vida, fuerza creadora y son el principio de toda adoración. Que las aguas nos traigan el bienestar, rogaba el sacerdote herético. Las aguas en verdad son curadoras, las aguas expulsan y curan todas las enfermedades. Entonces esto es hermoso porque realmente es cierto. Nosotros queremos empezar a curar a los intoxicarnos, pues no hay como tomar los plantas y sacar todos los que tenemos. Y bien, quiero empezar con una breve oración, un fragmento de una oración que recita uno de los ceremonialistas nahuas de la región de Tlaxcala, en el Cerro Norte. Señor Talo, deme sus conocimientos, deme su sabiduría, que la pueda llevar conmigo, que la pueda llevar a cuestas con mi fuerza, con gran lucha y dificultad, a uno de sus hijos. Entonces así empieza esta oración que compiló precisamente Aramoni en el pueblo de San Miguel Sinacapan, en la Sierra Norte de Puebla. He de decirles que el pueblo de San Miguel Sinacapan y el de San Martín también, en esa misma región, han sido objeto de estudios muy minuciosos y muy preciosos respecto a cómo tiene la percepción de la cueva, el interior de las cuevas, en cuántas partes se divide el trabajo. ¿Sí? Talocan es uno, y la otra parte, como si fuera una variedad de las cuevas, es micro. Pero definitivamente que las cuevas van a ser un elemento importantísimo de la construcción mesoamericana, sobre la cual se ha escrito y se ha mucha tinta a correr. Sabemos de la importancia de las cuevas desde la época antigua, porque al hablar del Tlaloc, que etimológicamente significa, entre comillas, el terroso, una de las traducciones que propondría, según la traducción de Sullivan, implica pensar en el vínculo entre los representantes ancestrales de la tierra, esto es, el agua, el viento, el aire y el fuego, en el México antiguo. Porque todos estos elementos radican precisamente en el inframundo. Cuando nosotros hablamos del inframundo, pensamos lo que es el inframundo etimológicamente, estrictamente, es lo que se encuentra abajo del mundo, abajo de donde el hombre transita y hace todas sus actividades económicas. Pero la geografía del inframundo, como lo ha planteado en algunos trabajos Timothy Knapp, uno de ellos muy famoso que
participó en estudios de cultura náhuatl, tiene su propia geografía, tiene sus propios sitios de ceremonia, tiene sus propias deidades, tiene sus ayudantes de las deidades y sus lugares donde van a viajar precisamente los hombres del conocimiento para ir a rescatar las tonas que fueron perdidas por susto, que fueron perdidas por algún accidente o que fueron perdidas por alguien que tuvo una pérdida de la tona. Y ahorita vamos a ver qué es la tona. Entonces, desde la antigüedad, por lo menos desde la época olmeca, existen conceptos de larga duración vinculados con el culto a los creadores. Estos cultos se han prolongado hasta nuestros días. Cuando ahora en la actualidad se sigue consultando al Señor del Monte y habitan ciertas pruebas en casi todas las regiones de México. ¿Y qué consulta? Pues se va a consultar, por ejemplo, cuando una persona llega enferma, muchas veces los curanderos pues le dicen, hacen todo un análisis, le preguntan a la persona qué tiene, cuáles son sus síntomas, y la persona les explica lo que siente. Pero a veces los curanderos son tan hábiles que dicen, no, pues lo que tiene ustedes tiene parásitos o tiene otra clase de enfermedad física que se puede curar con un médico, con alopatía, con homeopatía, con hierbas. Pero cuando llegan otras personas que han perdido, que tienen susto, que han perdido la tona y que han perdido la sombra, habrá que ir a buscar esa sombra y esa tona a un lugar donde la perdieron. ¿Qué es la tona? Si nos vamos desde el punto de vista de las etimologías, la tona es el calor. Tonali es el calor que proporciona el sol, es el calor que proporciona el interior de las cuevas, el calorcito de las grietas en las montañas. Se han dado casos de alpinistas que se han metido a algunas grietas y se han perdido y han durado tiempo porque en esas partes de la montaña todavía se siente el calor se guarda el calor del sol que cae en esas partes de las peñas, de las rocas, y que se conserva y que ha salvado muchas vidas. Entonces la tona es la parte del ser humano que es la energía caliente, la energía que proporciona el sol, es la energía que proporciona el fuego del hogar, es la energía que proporciona, es el calor. Cuando se habla del calor humano, precisamente no se dice que es la tona, pero es la tona. Son 4 elementos importantes los que ha identificado Alfredo López y otros investigadores en Chiapas, que son las 4 energías fundamentales del ser humano. Una es el hígado, que es la fuerza que radica en el hígado, y que es una fuerza muy importante. Nosotros sabemos a ciencia cierta que las personas que tienen una afección en el hígado de cualquier tipo se van a la ruina rápidamente, porque el hígado es un órgano súper delicado, y el páncreas no se diga, ¿verdad? El páncreas, cualquier afección que tenga el páncreas, la gente se muere en días. Entonces la fuerza del hígado radica en el hígado. Todo esto no es un invento, está en la tradición oral y está en el sistema de conocimiento de las personas del cuerpo. La otra radica la otra energía en el corazón. Yolo, el yolo, es otra energía. Está la tona, es esta que estamos hablando, y está el nahual. El nahual, que dicen muchos investigadores, incluyendo a Roberto Martínez González, que es el gran experto del estudio de los nahuales, que acaba de publicar un tomo así de eso, sobre todos sus estudios que ha publicado. El nahual, ¿quién es? Es el alter ego o el animal con el que nacen las personas. Y precisamente cuando hablamos de nahuales, no nada más nos referimos a nahuales animales. Los graniceros pueden tener como nahual al relámpago, pueden tener como nahual al rayo, pueden tener como nahual a la granizo o a la lluvia. Pueden tener como nahual al arcoíris. O sea que no nada más son animales, sino que pueden ser fuerzas como los dioses.
Y aquí convendría hacer un paréntesis, porque después de leer esa obra tan magnífica de Timothy Knapp, el propio explicador cuando la presentó su tesis doctoral, dijeron que era una novela barata, que estaba alucinando en todas sus descripciones. El gran libro, para mí es un gran libro porque es un libro muy, muy revelador. Se llama La guerra de los brujos en la Sierra de Puebla. Ahí precisamente, para abundar más sobre los nahuales, él fue a compilar historias y narraciones en náhuatl para escudriñar en la cosmovisión de los nahuas contemporáneos de la Sierra de Puebla. Y tal fue su suerte que, como lo plantea la tesis, que finalmente él, en las partes de los agradecimientos, dice que su tesis es un trabajo que le llaman narrativa antropológica. Ahí él habla, va a caer, pues, él va por un trabajo de compilación de historias, de mitos, de historias, de tradición oral, donde se va a escudriñar qué es lo que queda de los símbolos lusoamericanos de la comunidad sobre el pueblo ruso. Y por aras del destino, él llega con dos de los brujos más chingones del pueblo de San Miguel y del pueblo ¿cómo se llama? De San Martín, Sinacapa. Y digo, si se me permite la letrada, de los más chingones, porque fueron de los que sobrevivieron, son de los pocos sobrevivientes de la guerra de los brujos. Una guerra que se escenificó entre 1922 y 1936, y en la cual pierden la vida más de 30 personas de la misma comunidad en ese lapso de tiempo de la guerra de las. En una de tantas, tanto la mujer como el hombre, porque son los dos maestros de él, lo adoptan para enseñarles para iniciar estos misterios del nahualismo, de la curación y de la brujería. Porque siempre va de la mano la brujería, la curación y el nahualismo. Siempre. Eso de pensar que uno es curandero que es bien buena onda, pues sí es en ciertos momentos. Pero también sabe hacer cosas, tiene que saber cómo operan las personas para atacar a otras. Lo tiene que saber porque es su trabajo, ayudar y curar. Tiene que saber. Y en una de tantas cosas que narra en ese fabuloso libro, que por fortuna fue traducido al español y que lo publicó en una editorial de mucha, muy popular, villana. Hoy, si nos damos a la tarea de buscar uno, es un libro que está agotado, un libro que se publicó en 1998 y que está absolutamente agotado. Pocas gentes tienen ejemplares de ese libro. Pero podemos fotocopiar, tenemos por ahí uno para fotocopiar. ¿Y qué pasa en esa escena? Inocente les cambia los nombres a los personajes para cuidar sus personalidades, porque fueron de los sobrevivientes de esa guerra. En una de tantas, Inocente, ese nombre, le enseña un baúl a Timoteo, y se abre ese baúl, porque Timoteo ya había sido iniciado. Y había sido iniciado porque le enseñaron a soñar. Y le enseñaron a soñar para ir y meterse al inframundo. ¿Y por qué? Porque a través del sueño es como se obtienen los conocimientos del inframundo, y a través del sueño es como se van conociendo todos los recovecos y todos los espacios de esa geografía sagrada del inframundo, como lo denomina. No. ¿Y para qué van al inframundo? Porque allá en el inframundo, los seres del inframundo son los que capturan la tona de las personas que pierden la tona por los corren. Allá hay que nos observar. Y en el inframundo no pueden viajar los curanderos de los brujos, a veces bajo la forma humana. Se tienen que transformar en animales para evitar peligros,
para evitar acechanzas de brujas y acechanzas de espíritus negativos que los quieren chingar. Entonces, al abrir aquel baúl, le dice el brujo, abre ese baúl. Entonces lo abre Timoteo. ¿Y qué encuentra? Encuentra animales disecados, arañas ponzoñosas, garras de jaguar empotradas en pedazos de carrizo, como si fueran garras. Se le pusieron nombre en los dedos. Encuentra cabezas de serpientes venenosas, caparazones de armadillo, pieles de tlacuache, porque el tlacuache siempre ha sido un animal muy misterioso pero muy interesante. Bueno, infinidad. Lo que le enseñan los brujos tanto a la mujer como rubia, que le puso rubia y inocente, porque es un hombre y una mujer los que inician y los conocimientos de la mujer. Y ahí vamos a encontrar los emblemas, precisamente los nahuales, como digo yo aquí en mi trabajito, de claro. ¿Para qué querían eso? Porque él dice, estos brujos fueron asesinos, mataban con pistola. Y llegó el tiempo y ya no necesitaron la pistola, porque asesinaban con todos esos instrumentos. Los asesinados aparecían a una de las barrancas o de los caminos con garras decapitados con huellas de barro. Aparecían con mordeduras de serpientes venenosas y ya no les permitían llegar a sus casas. O sea que utilizaban todos esos instrumentos. Eso es lo que... Entonces, vamos a seguir por lado, porque usted le puede cuestionar y ese Pancho ya está hablando de otras cosas y no del clavo. De los antiguos zetas está hablando. Entonces aquí yo le puse 4 nahuales relacionados con clavo. ¿Qué es lo que entiendo por nahual? Nahual es descrito por los nahuas de Sinacatepec como: para el curandero, el alma está constituida por 3 aspectos distintos: el tonal o fuerza anímica, que puede separarse del cuerpo; el yolo o fuerza anímica interna, o el corazón, en el náhuatl de la sierra; y el nahual o alter ego animal que nace y muere al mismo tiempo, al mismo momento que uno. Pero como se los estoy platicando, el brujo chingón no tiene un nahuatl. Puede tener que se le quede. No es uno. Seguramente cada uno de nosotros los tiene, pero nunca nos hemos dado la revolución. Bueno, existen 4 alter ego, por lo menos, o nahuales relacionados con el ancestral claro. En la época olmeca se relacionó con el jaguar de fauces abiertas como entrada a las cuevas y grutas. Baste recordar las de Tuxtlahuaca y las de los Cucunanos, Guerrero, donde se representaron en pictografías, o sea, en esculturas rupestres, los primeros ejemplos de las cuevas, y un personaje del linaje del cual en medio de los occidentales, un jaguar, ahí vemos en la diapositiva, es interesante, vemos la representación de una entrada a una cueva, y aquí vemos los ojos del jaguar, la nariz del jaguar y las fauces abiertas. A mí me encanta que Jorge haya hecho una expresión que dice: ah, mira qué bonita esa la conozco. Él la trabajó tempranamente en aquel trabajo tan precioso de los petrograbados y de las manifestaciones gráficas de peces de Chalpancingo, que fue publicada de una manera magistral en el libro Ineludible de Chalpancingo, que coordinaba y publicara David Brook en la Universidad de Texas. Pero esto a mí me parece sumamente interesante, porque es precisamente uno de los nahuales del claro, va a ser desde época muy temprana, el jaguar. El jaguar, como el señor de la entrada,
a las cuevas por entrar al inframundo. Ya explicamos un poquito que el inframundo se divide en dos. La cuestión de la muerte es la cosa negativa, lo negro, lo oscuro, lo nebuloso, y la otra parte positiva es el Tlalocan. El Tlalocan del que nos habla magistralmente en ciertos artículos Mari, que aquí la tenemos. Tuve la oportunidad de reencontrar tu trabajo donde hablas del simbolismo del Caguán en Teotihuacán. Y allí vienen cosas hermosísimas en Teotihuacán. Pero esto es un concepto de mesoamericano muy largo. Aquí lo tenemos. Aquí les traje unos dibujitos a línea para mostrarles el otro nahual de clavo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos estos personajes que están saliendo de una cueva en los altares olmecas. Pero esta cueva tiene características muy particulares. Tenemos aquí, si quieres apágala y muevo. Si o no sé los demás, lo que quieran, ¿no? Como quieran. Esta cueva tiene cosas muy particulares. Tenemos una cuerda por aquí. ¿La ven? La vuelta, lástima que no traigo lo que tiene alrededor. Pero esa cuerda, la cuerda de México prehispánico, lo que nos está denotando es el linaje, de donde provienen los linajes. Y la cueva está ornada por estos elementos que, si me equivoco, puedes corregir mejor. Está representando el maíz que está saliendo de unos zapatos. Lo que me interesa hacer énfasis es este personaje, que tiene unos ojotes diferentes a los del jaguar y tiene colmillos de serpiente. Aquí tenemos la serpiente que se va a indicar con el simbolismo de Tlaloc que se le época. Tenemos los ojos del jaguar aquí, y aquí tenemos el complejo dual de jaguar-serpiente, asociado a las bocas de las cuevas, de la presencia de personajes que muy seguramente solo se están manejando el temporal para el cultivo del maíz, y que muy seguramente están pidiendo la fertilidad con oraciones y con ofrendas, con oblaciones, como nos dice el profesor, en el interior de las cuevas. Aquí abajo tenemos otro monumento, un dibujo de otro monumento donde está el sacerdote. Podemos identificarlo como el sacerdote porque trae una bolsa para copal. El tocado, que es muy complejo, pero en este momento yo no me atrevería a hacer una lectura. Pero lo interesante aquí es que está dibujada la cueva, que tenemos el cascabel, y lo que es la silueta de la cueva es una serpiente. Entonces también la serpiente está relacionada con el culto a las cuevas. Aquí abajo, esto pertenece a un diseño esgrafiado de unas orejeras de concha, de jadeíta de la región olmeca. Es muy interesante porque aquí vemos la cabeza de la serpiente de doble cabeza, y aquí este personaje que es la deidad del maíz, y aquí vemos el maíz, la parte del maíz que apenas están haciendo y sale de los colores. Pues aquí ya viene otro elemento más que es antropomórfico que se une a la serpiente. Si seguimos, nos vamos a encontrar con esta maravillosa representación de este petrograbado que se le conoce como el rey, donde se nos muestra la iconografía y el concepto de la cueva. Aquí la vemos, es una cueva como si estuviera cortada, está de perfil. Podemos reconocer el ojo de jaguar aquí. Acá hay elementos iconográficos muy interesantes, porque el ojo del jaguar tiene esta cruz de San Andrés, que finalmente, según algunas propuestas de Anatorco, Corinenco y todos estos grandes especialistas de la iconografía olmeca, está representando la cruz de San Andrés, los cuatro rumbos del universo, los cuatro rumbos de las milpas, los cuatro rumbos de los pueblos, o rumbos. ¿Sí? Estos elementos que aquí está Jorge, un magnífico análisis de estos elementos, que son unas bromelias.
que crecen en las paredes rocosas y los aplanamientos en varias partes de México. Su artículo él lo publica también, es un todo un análisis de estas plantas que están. Se ve el grifo de la piedra, ¿está? Y adentro vamos a encontrar al sacerdote. Aquí sí podemos localizar algunos elementos de su tocado, que tiene mazorcas de maíz en esta parte. Está sentado sobre este grifo, que es como una especie de gancho así, de otra que sube al revés. Está simbolizando junto con este otro el movimiento. El movimiento de las nubes, el movimiento del agua, el movimiento de que estas volutas que vemos aquí saliendo del interior de la cueva, es la energía. Si nosotros somos curiosos y vamos a un lugar donde hay una cueva más o menos grande, un abrigo rocoso como un domo, en las mañanas, tempranitos, si nos vamos, cuando apenas va saliendo el sol, vamos a ver que sale vaho, que sale bruma. Esto podría ser, son como volutas de bruma, como volutas de vaho, como volutas del interior de la cueva, ¿no? Es un sacerdote del maíz que está celebrando alguna ceremonia en el interior para pedir la fertilidad de la tierra y el crecimiento del maíz. Arriba tenemos los cúmulos, que se ha interpretado como nubes de cúmulos, que si la vemos en este aspecto aquí, ustedes van a encontrar cierta similitud con la famosa bigotera de Tlaloc, este elemento que está aquí. Y de ahí se desprende una serie de gotas, unas gotas muy gruesas, que si somos curiosos, tienen forma de pene. ¿Por qué? Porque las gotas van a penetrar la tierra para fertilizarla, para potenciar su capacidad genésica. Ahí lo vemos. Y acá hay otros elementos que, bueno, hay veces que las formas no significan lo mismo, pero esto a mí me gusta como para un chanchillo, como para designar lo precioso. ¿Okay? Esto es el concepto de cueva Fauce, un Chalcalcingo. Y bien, aquí vemos lo que les comentaba en el texto, la pintura de Oxtotitlán Guerrero, donde aparece el sacerdote, está pintada de negro, se le ve los testículos, y de los testículos emerge la fuerza que se va a cristalizar en el lugar. Pero en este sentido tenemos varias opiniones, por ejemplo de Michael Cole, que hace una propuesta de lectura de este elemento iconográfico, que tal vez haga alusión a esa relación que querían buscar los sacerdotes guerreros, los sacerdotes oficiantes, en su asociación con el jaguar como un animal de poder. Arriba tenemos una representación de Tlaloc ya plenamente como señor de las cuevas. Esto está tomado de Covarrubias, de un artículo famosísimo de 1946. Vemos las fauces, que lo tenemos, los colmillos, y lo que llama la atención es estos dientes humanos, que es un elemento iconográfico que tenemos informativo y que va a aparecer hasta las esculturas en la época mexica. La representación de ofidios, de esos grandes ofidios que se colocan integrados a la arquitectura en la época mexica, tienen colmillos de serpiente, pero tienen dientes de ser humano. Vemos claramente la nariz y nos llama mucho la atención este elemento que, si ustedes recuerdan, es el mismo que tenemos en las fauces abiertas de Jaguar del monumento 9 de Chalcalcingo. Ahí lo tenemos, pero a la mitad. Tenemos las cejas, como si fueran pirámides, los ojos y las orejas. Y bueno, otro de los nahuales están vinculados con todas estas cosas. Es este personaje de una pintura de Oxtotitlán, está policromado. ¿Ese dónde está, perdón? En Oxtotitlán. Sí, pero ¿dónde es? En Guerrero. Guerrero. Es una cueva popular. Es un acantilado. Está
chino, le avientan marranos. Bien. Animales. Entonces, este personaje llama mucho la atención porque está sentado precisamente sobre lo que es una gran serpiente con sus colmillos y que es también la entrada a una cueva. Llama mucho la atención el tipo de ojos que tiene, con la cruz de San Andrés, que nos hace recordar esos ojos de jaguar que encontramos en los petroglavados de Cacacio. Él tiene alas de ave y tiene un tocado de esta ave, que muchos han interpretado como un águila, pero un águila no tiene estos cuernitos, que más bien tendría que ver con algún falcónido, como dice el maestro Angulo en una de sus publicaciones. El águila aquí sí tiene. Cuernitos. Bien. También el halcón, el águila de penacho. Bien. Entonces aquí ya tenemos otro de los manuales de Tlaloc. ¿Por qué? Porque también está sobre el glifo de la cueva. Tenemos que lleva en su pectoral esto de los 4 rumbos del universo en forma de cruz de San Andrés. Tenemos el braguero, aquí se le ve, y estos emblemas que son las manos ave. Se han interpretado por los iconógrafos de las cuestiones olmecas como alas ave. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. En otra pintura policromada ubicada en el interior de la cueva, la de la cueva de Ostoyedlán, también se pintó a un hombre con atributos de águila, que está sentado sobre la entrada a una cueva representada con las fauces de una serpiente. Los diseños de jaguares serpientes se representaron en varias vasijas del formativo de la región de Oaxaca. Así los encontramos en varios ejemplos arqueológicos. Algunos tienen en su tocado los emblemas del maíz tierno. Bueno, aquí les traje otra vez el mismo emblema de la serpiente con este antropomorfo y la planta del maíz retoñado. El jaguar como guardián de las entradas de las cuevas en una vasija de Tlapacoya, lo vemos. Es el jaguar con las cejas flamígeras, como lo escribe Michoacán. Aquí volvemos a encontrar muy estilizados los ojos del jaguar con sus cejas flamígeras. Esto es de una vasija de Tlapacoya. Y bueno, lo que estoy leyendo es esto precisamente. Estas son vasijas con aplicaciones de jaguar serpiente, sobre el concepto de jaguar serpiente de la región de Oaxaca. Y vemos una vasija con esta boca así que nos recuerda a la boca de los olmecas, sus colmillos serpentinos y su lengua bífida. Acá lo encontramos con sus colmillos serpentinos, con sus ojos ya un tanto parecidos a los que van a aparecer en el clásico, y con las plantas tiernas del maíz que acaban de retoñar. Aquí lo vemos también con su lengua bífida, sus colmillos serpentinos y sus ojos que poco a poco se van transformando como los ojos de los claros de un clásico. Otro de los nahuales o animal emblemático asociado a Tlaloc es la Ocelo Mazacoa, que se pintó bajo el sacerdote jaguar de la lluvia en una pintura de las jamas de Cacao. La serpiente con cuernos, la tradición mesoamericana según González Martínez, se vincula a la superficie seca de la tierra, la cual es humedecida todos los años por la lluvia. Otro aspecto masculino de Tlaloc, que así fertiliza la tierra para volverla más fecunda. En el contexto de los mitos y los datos etnográficos, esa es la metodología que utiliza González Martínez, este mítico animal, o sea, la serpiente con cuernos, se pintó asociada a un sacerdote jaguar que porta un atado de flechas con puntas de obsidiana, de las cuales caen gotas de agua que parecen caer sobre la cabeza de la Ocelo Mazacoa en la pintura mural de la Casia. ¿Sí? Pues aquí la vemos. Aquí vemos el cuerpo de la serpiente, pero la serpiente está pintada con una piel de jaguar. Y lo más interesante es esta parte, porque esta parte es precisamente el cuerpo de venado.
Creo que aquí está el acercamiento. Aquí la vemos. Vean cómo están cayendo las gotas de la punta de las flechas y de las puntas de los proyectiles que porta el sacerdote. ¿Sí? Además, el sacerdote también tiene atributos de grabar. Lo que se ha interpretado a veces, Google y otros que han trabajado y como Rebeca Cashla, es que posiblemente esta serpiente mítica es una Ocelomasacoa, o cenote por la piel, masa por los cuernos de la Nicoa, porque serpiente, esté relacionada con la época de cirugías. Por eso es que este sacerdote lleva un atado de flechas y de las cuales van cayendo las gotas de agua que van a refrescar la superficie de la tierra. Aquí tenemos abajo otra representación muy interesante. Las fauces de la serpiente se siguieron utilizando por los tlatuilos para indicar la entrada a las cuevas en el posclásico. Así las vemos representadas en el rollo Seleno de Tlahuaca, es este que está aquí. Vean ustedes, la entrada a la cueva en forma de serpiente, los colmillos y todo. Pero esto que no se ha interpretado de manera muy clara, aquí pareciera que son conchas o bivalvos, pero más abajo pareciera que fuera la superficie de una caparazón, porque la caparazón de tortuga tiene que ver con la superficie terrestre. El simbolismo de la caparazón de la tortuga en el contexto maya, tenemos en algunos platos mayas representado a la tortuga mítica, de la cual del centro sale el dios joven de maíz. De aquí es muy interesante cómo surge de cabeza, del interior de la cueva, el sacrificador mixteco, ¿verdad? Que tiene una caparazón de tortuga precisamente y lleva en sus manos los cuchillos para el sacrificio. El sal de las cuevas, ¿sí? Puede entrar, y vemos los pies para entrar, y puede salir de las cuevas. ¿Y por qué no? Pensar que también estos hombres del conocimiento conocían esos ámbitos del inframundo para buscar las almas de sus enfermos, ¿no? Que los iban a consultar. Y bueno, aquí en Teotihuacán, pues tenemos claramente representado el concepto de la entrada a las cuevas asociadas. Esta es una escultura de gran tamaño, de más de 1 metro de largo y 1 metro de ancho, donde se ve claramente la representación del jaguar, está su nariz con las fauces abiertas, sus colmillos, y del interior se ve emerger precisamente los 2 anillos que van a caracterizar como emblematlado. Esta fotografía yo la tomé del Museo de Antropología, que es una reconstrucción del Zipactli, como lo ha propuesto en su interpretación Saburos, que llama Leonardo López Durán y Jefe López Austin. Este elemento llama mucho la atención porque presenta precisamente en esta parte de la vaca de las fauces los emblemas de lo que sería, lo que también muy tempranamente Jorge Angulo identificó como los emblemas de Tlaloc y que publicó en un boletín de Lina allá por los 60. Él analiza una nariguera que está haciendo el estudio del material como fue hecho, de la piedra, y también hace la propuesta del simbolismo de esta nariguera que la asocia a Tlaloc. Es uno de los trabajos tempranos de y bien, ya metiéndome en terrenos que ya no me corresponden tanto porque pues hay estudios muy minuciosos de todo lo de Teotihuacán. Vale la pena rescatar el concepto de cueva. Aquí lo tenemos, el sacerdote de la vegetación y la fertilidad en la pintura mural de Tepantitla. Vemos la representación de la cueva en esta parte. Esta es una, aquí estaría el interior de la otra. Este señor tiene los emblemas del dios del fuego, aquí están. Muchos lo han interpretado como diosa. Aquí está el emblema del que les hablaba, que el maestro Jorge Angulo hizo su lectura, porque trabajó un objeto pequeño de cadenita con estas características.
Sabemos perfectamente bien, como lo identificó, que esto pertenece a los emblemas del Tlaloc, por esto número 3, por los colmillos. Pero aquí hay una unión muy interesante. El dios del fuego con el dios de la lluvia y la fertilidad. La dualidad. El fuego, que hace alusión a la época de Chopin, como lo magistralmente lo publicara la doctora Carmen Aguilera, de la época de secas. Y la otra época, que es la época de verdura. Se llama Chopin es la época de verdura, que es la época de lluvias y todo lo que es. Y Tonalco es en el lugar del calor, que correspondería a la otra época del año que nos está hablando de la sequía. ¿Sí? Y bueno, pues acá hay mucho más elementos iconográficos que vamos a ver en este momento. Abajo quisiera que observar el emblema de la cueva como una metáfora de un jaguar emplumado. Aquí vemos los ojos del jaguar emplumado y vemos precisamente, aquí está el emblema de la cueva, ¿sí? Todo este contorno, que es la nariz del jaguar, y esta parte de aquí son las encías, es el tocado de este sacerdote de frente, que también tiene que ver con la lluvia, ¿verdad? Con ese plumaje. Tlaloc se identifica plenamente con el señor de la entrada a las cuevas desde la época teotihuacana. Existen ejemplos de escultura que seguramente estuvo adosada a la arquitectura, donde encontramos claramente este concepto. Las emblemas de Tlaloc, que son colmillos, también se representaron asociadas al uso de la tierra en esta urna, que sería el famoso cipaque de la propuesta de Crisóstomo, de López Guifrán y de los. Y por otro lado, también tenemos representaciones del señor de la cueva como un jaguar, y también como un emblema de Tlaloc. En cerámica no falta el jaguar como señor de las entradas a las cuevas. Ahí lo vemos. Y vemos al jaguar con sus colmillotes, los ojos perfectamente representados, y lo que sería la metáfora de la entrada. Arriba vemos zapaques, vemos gotas de lluvia o de líquido en 3 y el grifo de las montañas, ¿no? Esto que si lo vemos ya con más diferimiento son el grifo de los cerros y las montañas. Esto es un objeto arqueológico que se encontró en el Estado de México, en San Juan, Teotihuacán. Y nada más vamos a ver muy someramente, porque de esto yo sé que está preparando un trabajo especial el doctor Jorge Angulo. Está aquí en la DEA, allí está en la entrada de las escaleras. Pero lo traje nada más para que vean cómo se ven las escalinatas de un templo, la cueva con las fauces abiertas y lo que son posiblemente los hombres. De aquí no voy a abundar, porque seguramente el maestro tiene mucho que decir. Pero es un ejemplo que también aparece asociado a los marcadores. Esto es una base de un marcador de Teotihuacán. En la iconografía contemporánea aún encontramos representaciones del Señor del Monte, Tepeyolo como el dueño de los animales y plantas en figuras de papel amate cortados de San Pablito Teotihuacán. Se encuentra asociado con dos jaguares a los lados, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, y también con un par de niños que pueden ser reminiscencias del culto a Tlaloc en los cerros, donde se sacrificaban en épocas de aciago y sequía seguramente. Vamos a pasar para acá. Ay, por favor. Bueno, siguiendo con Teotihuacán otro poquito, encontramos representaciones de Tlaloc que siguen teniendo la cueva en su tocado, claramente representada, asociada al jaguar emplumado y al agua. El interior, de la parte baja de las cuevas, surge Tlaloc, aquí como sacerdote pintado de negro, y todos sus emblemas tocados. O lo podemos encontrar también en representaciones de las cuevas de perfil, emergiendo, ¿verdad? Con una voluta de canto
y los glifos de clavo, estos serían Quimiponce, que serían uno de los glifos asociados a clavo. Los colores un poco exagerados son el azul y es un clavo exagerado. Aquí lo vemos metiendo del interior de una cueva que tiene estrellas de mar, como haciendo alusión a la huella al mar. O sea, esos elementos marinos que siempre están asociados a. La parte superior de la cabeza se corta la superficie terrestre con vegetación abundante y que los especialistas en ceremonias describen como el arcoíris. Vamos a ver porque ya es otra cosa. Ahí está. Este es el señor del monte, una figura de papel amante de San Pablito, Pahuatlán, Puebla, que compré en 2011 y que ahora está en la casa de ustedes, allí resguardando la entrada de mi recámara para que no entren a aguantarme los nahuales. Entonces, lo vemos como dueño de los animales. Aquí vemos a los dos jaguares asociados por los niños, como si fueran activistas pegados a las casas sus manos. Y esta parte de acá en la vegetación, pero también hay otras personas, otros investigadores, que dicen que él sostiene el cielo, sostiene el apoyo. ¿Sí? El papel cortado parece ser una variante de los sistemas de representación que seguramente resignificaron los nativos mesoamericanos. Al ya no poder pintar y transportar a los lugares sagrados donde se otorga como ofrenda a las fuerzas de la naturaleza, para pedir lluvia, fertilidad, salud y como parte de la ofrenda que se tiene que dar a las entidades del Calopa, para que entregue las tonas de las personas que las han perdido por accidentes en lugares de la geografía donde habitan. Todas estas ofrendas son contadas, nada es al azar y todo tiene un sentido calendario relacionado con los números de las deidades. Existe una interesante representación del clavo como señor de las cuevas en una mandíbula humana trabajada, esto es entre paréntesis, escalada del sitio arqueológico de Egipto, reportada por Branco. Estamos llegando al bonito, ¿no? Ahí está. Es una mandíbula humana que tiene al frente este personaje que tiene las características del clavo como señor de las cuevas. Este es de Egipto. Desafortunadamente es de una colección, desafortunadamente o afortunadamente, no salió del país y perteneció a una colección particular. Desafortunadamente, arqueológicamente hablando, no sabemos cuál es el contexto. Pero he de decirles una cosa. Yo tuve una experiencia de excavación en Jico. Y Jico se caracteriza por ser un sitio arqueológico que tiene mucho trabajo en hueso humano. Hay fémures, fragmentos de fémures con huellas de trabajo. Hay pedazos de calota trabajados como fichas para patología. En otras partes son fichas que se hacen con tepalcates redondeados, pero acá se encuentran las fichas con calota humana. Bueno, por el estilo, estas volutas, esta serpiente que baja aquí con estas volutas, podríamos hacer una propuesta que se trata de la época del Neoclásico. Y bueno, sí tenemos razón para hablar del Neoclásico en Jico, porque es un momento muy importante del sitio arqueológico. Sobre todo la parte que está en la parte de San Miguel de Jico. Y todos estos, desafortunadamente Jico está desapareciendo porque el avance de la mancha urbana ha estado devorándose todos estos contextos arqueológicos riquísimos. No sé si vino Toño Valcorta, pero Toño nos presentó una ponencia magnífica y nos mostró el ejemplo de hueso trabajado y esa gran cantidad de perros que se encontró en el contexto. Bueno, este ejemplo se los quise traer porque casi fue el pretexto para hacer esto. Y bueno, no es el único caso que tenemos para Mesoamérica de la mandíbula.
Aquí tenemos una mandíbula grabada en la parte de arriba del sitio de Xochitlán, Oaxaca, reportada por Winter. Y abajo el dibujito de Chico, ¿sí? O sea, aquí vean ustedes el personaje que parece como una caricatura, pero aquí vemos el emblema de la puerta. Y vienen las dos serpientes bajando por esta parte de la mandíbula y tiene perforaciones, lo cual nos indica, esta también tiene perforaciones, que estas mandíbulas se colgaban y se ponían en ciertos ceremonias para hacer algunas operaciones, como vamos a ver. ¿Sí? Muy importante. Perdón, ¿en qué texto está publicado? ¿Sí? Está aquí, mira, Winter lo publica en 1990. Si quieres el dato, te acercas y te lo doy, porque está la bibliografía. Aquí está ya terminado el artículo, pues si lo quieren, nomás que me pasé con las imágenes, son 32 páginas, pero ahí está, se lo dejo para que lo dictamine. Esta es otra, pero pues clase, esto, ni tanto, también es incierto, porque esta mandíbula pertenece a la colección del Museo de Odontología de la UNAM. Y vean ustedes la gran cantidad de elementos iconográficos que tenemos, y el principal personaje que vamos a encontrar aquí es Jaguar. Vienen aquí otros elementos, y aquí hay otro jaguar, la cabeza es un jaguar. Además, lo tienen en odontología porque tiene incrustaciones de coral, incrustaciones de turquesa. Esta es esta parte de la mandíbula, y aquí tenemos la otra parte, con el jaguar aquí se ve y el otro. Si estos motivos iconográficos se repiten en esta parte. Y lo más interesante es esto. Ahí vemos el frente. Vemos el frente de la mandíbula, que está representando ¿qué? Curiosamente, al jaguar le ponen ojos redondos, está aquí su nariz, sus colmillos. Pero toda la mandíbula hace alusión al simbolismo del jaguar. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y ese chimpacho de cuál fumó? ¿Qué tiene que ver